2 exámenes médicos en mis manos. Uno decía cáncer, el otro decía embarazada. Y cuando levanté la vista, mi esposo estaba sentado junto a mi mejor amiga, tomados de la mano. Queremos casarnos, dijeron, pero lo que vino después, nadie lo esperaba. Mi nombre es Martina, y yo tenía todo lo que una mujer podría desear. Un matrimonio con el jeque más poderoso de los Emiratos, riqueza más allá de la imaginación, y una mejor amiga a quien consideraba mi hermana. Pero en un solo día, mi mundo se derrumbó. 2 exámenes médicos en mis manos. Uno, confirmando el cáncer que crecía silenciosamente dentro de mí. Otro, revelando la vida que llevaba en mi vientre. Mientras yo enfrentaba la noticia más aterradora de mi existencia, mi esposo planeaba su futuro con Samira, la mujer en quien más confiaba. La carta de divorcio llegó antes de las flores que yo esperaba. La expulsión del palacio vino antes del abrazo que yo suplicaba. Embarazada, enferma y traicionada por las 2 personas que más amaba, solo tenía una opción: morir de pena o renacer de las cenizas de mi propia destrucción. Esta es la historia de cómo elegí vivir cuando todos esperaban que desapareciera. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Suscríbete al canal, porque así nos ayudas a crecer y a seguir trayendo más historias emocionantes como esta. Sé parte de nuestra historia. Desperté aquella mañana de junio con el sol de Dubái invadiendo nuestra recámara a través de las cortinas de seda color champagne. El calor ya anunciaba un día abrasador, pero dentro del palacio, el aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta. Me estiré en la cama king size, buscando con la mano el cuerpo de Rashid, pero encontré solo sábanas frías. No era la primera vez que amanecía sola. Llevábamos 5 años casados. 5 años desde que una chica mexicana de clase media, maestra de español en una escuela internacional, se enamoró perdidamente de un hombre que parecía salido de un cuento de las 1001 noches. Rashid Al-Mansur no era cualquier jeque. Era el heredero de una fortuna petrolera, un hombre de negocios brillante, y tenía esos ojos color miel que me hacían olvidar mi propio nombre cuando me miraba. Al principio, todo fue mágico. Me cortejó con una intensidad que me dejaba sin aliento. Flores todos los días, cenas bajo las estrellas del desierto, viajes en su jet privado a París, a las Maldivas, a donde yo soñara ir. Cuando me pidió matrimonio en la cima del Burj Khalifa, con todo Dubái brillando bajo nuestros pies, lloré de felicidad. Mi mamá en Guadalajara no podía creerlo. Mi mejor amiga Samira, quien trabajaba conmigo en la escuela, estaba más emocionada que yo misma. Samira, solo de pensar en ella me llenaba de calidez. Era palestina, había llegado a México de niña y nos habíamos vuelto inseparables desde el primer día que trabajamos juntas. Cuando me casé con Rashid, ella fue mi dama de honor. Cuando nos mudamos a Dubái, la convencí de que viniera con nosotros. Rashid le consiguió un puesto en una de sus empresas. Los 3 éramos como una familia, pero esa mañana, mientras me levantaba de la cama y mis pies descalzos tocaban el mármol frío del piso, sentí ese dolor otra vez. Había comenzado hacía 3 meses, un malestar sordo en mi pecho izquierdo que yo había ignorado porque estaba demasiado ocupada planeando eventos, atendiendo compromisos sociales, siendo la esposa perfecta de un jeque. Las esposas de jeques no se quejan, sonríen, lucen hermosas y mantienen las apariencias. Me dirigí al baño, un espacio de mármol blanco y oro que era más grande que el departamento donde crecí en México. Me miré en el espejo y noté que había perdido peso. Mis pómulos se marcaban más de lo usual. Tenía ojeras que el maquillaje ya no lograba disimular del todo. «Estás trabajando demasiado», me había dicho Rashid la semana anterior, sin siquiera levantar la vista de su iPad durante el desayuno. Era una de las pocas veces que habíamos compartido una comida ese mes. Tomé mi celular y vi un mensaje de Samira. «¿Desayunamos hoy? Hace 1000 años que no te veo. Te extraño, hermana». Sonreí. Al menos Samira estaba ahí. Siempre estaba ahí. Respondí, «Claro». «¿En el café de siempre? ¿A las 11?» Su respuesta llegó de inmediato. «Perfecto. Tengo que contarte algo importante». Me bañé, dejando que el agua caliente aliviara la tensión de mis hombros. El dolor en mi pecho palpitaba suavemente, como un recordatorio persistente de que algo no estaba bien. Había programado una cita con el médico para esa misma tarde. Ya no podía seguir ignorándolo. Elegí un vestido de lino beige, ligero y elegante, y un pañuelo de seda que Rashid me había regalado en nuestro aniversario. Mientras me arreglaba el cabello frente al espejo, escuché pasos en el pasillo. Mi corazón dio un brinco de esperanza. Tal vez Rashid había regresado. Tal vez podríamos desayunar juntos, como antes, cuando todavía hablábamos de nuestros sueños y planes. Pero los pasos pasaron de largo. Era solo el personal
de servicio. Bajé las escaleras de mármol con barandal dorado, mis tacones resonando en el silencio opresivo del palacio. El comedor estaba preparado para una persona, solo para mí. Aisha, la empleada filipina que llevaba 3 años con nosotros, me sirvió café árabe y dátiles frescos. ¿El jeque ya desayunó?, pregunté, aunque conocía la respuesta. El jeque salió muy temprano, señora. No regresará hasta la noche, asentí, manteniendo la sonrisa. Las grietas en mi matrimonio se habían vuelto tan anchas que ya no podía fingir que no existían, pero aún trataba de mantener la dignidad frente al personal. Después del desayuno, mi chofer me llevó al café donde había quedado de verme con Samira. Era un lugar discreto en Jumeirah, lejos de los lugares glamurosos donde normalmente nos veían las esposas de otros hombres importantes. Un refugio donde podíamos ser nosotras mismas. Samira ya estaba ahí cuando llegué. Se veía radiante, con un brillo en los ojos que no había visto en mucho tiempo. Llevaba un vestido nuevo, caro, de una marca que yo reconocí de inmediato porque era una de mis favoritas. Martina se levantó para abrazarme y su perfume me envolvió. Era diferente, más sofisticado, más caro. Nos sentamos y pedimos nuestros cafés habituales. Ella no paraba de hablar, contándome sobre un nuevo proyecto en el trabajo, sobre un viaje que haría pronto. Pero yo notaba algo extraño. Evitaba mi mirada. Sus manos jugaban nerviosamente con la taza. Dijiste que tenías que contarme algo importante, le recordé. Se quedó callada por un momento. Luego sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Sí, pero primero cuéntame tú. ¿Cómo estás? Te veo cansada. Tengo una cita con el médico hoy, admití. Ese dolor que te mencioné no se va. Creo que es momento de revisar qué está pasando. Vi algo cruzar por su rostro. ¿Preocupación? ¿Culpa? Desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. ¿Y Rashid?, preguntó. ¿Cómo van las cosas? Algo en su tono me hizo pausar. Había una curiosidad en su voz que no era normal. No era la preocupación de una amiga, era algo más. Está ocupado, respondí con cuidado. Ya sabes cómo es, los negocios, las reuniones. Sí, murmuró ella, mirando su café, siempre tan ocupado. El silencio que siguió fue incómodo, algo que nunca había existido entre nosotras. Quise preguntarle qué le pasaba, pero mi teléfono sonó. Era el consultorio médico, confirmando mi cita para las 4 de la tarde. Samira se disculpó, diciendo que tenía una reunión urgente. Se fue apurada, casi huyendo, dejándome con una sensación extraña en el estómago que no tenía nada que ver con el dolor físico que llevaba meses ignorando. Regresé al palacio y pasé las horas siguientes tratando de distraerme. Leí, vi la televisión, intenté llamar a Rashid 3 veces. No contestó ninguna. A las 3:30, mi chofer me llevó al consultorio del doctor Hassan, uno de los mejores oncólogos de Dubái. Lo que no sabía era que en las próximas horas mi vida cambiaría para siempre, que el dolor en mi pecho era solo el comienzo, que las mentiras que había estado ignorando estaban a punto de explotar en mi cara y que las 2 personas en las que más confiaba en este mundo me estaban traicionando de la manera más cruel imaginable. Mientras esperaba en la sala del consultorio, con las manos frías y el corazón acelerado, vi a una pareja joven salir de una de las oficinas. Ella lloraba de felicidad. Él la abrazaba con ternura. Llevaba en la mano un sobre con una ecografía. Pensé en Rashid y yo. Habíamos hablado de tener hijos, pero él siempre decía, pronto, cuando las cosas se calmen un poco. Las cosas nunca se calmaban. Señora Al-Mansur, llamó la enfermera. Me levanté, alicé mi vestido y caminé hacia el consultorio. No tenía idea de que estaba caminando hacia el primer golpe de una tormenta que destruiría todo lo que conocía. El consultorio del doctor Hassan olía a antiséptico y a ese aroma artificial de flores que intentaba hacer el ambiente menos clínico. Me senté frente a su escritorio, tratando de controlar el temblor de mis manos. Él era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una mirada que había visto demasiado sufrimiento. Señora Al-Mansur, comenzó, y por su tono supe que las noticias no eran buenas. Los resultados de su biopsia han llegado. Mi corazón se detuvo. Biopsia, esa palabra que había tratado de no pensar durante las 2 semanas que llevaba esperando. Después de mi primera consulta, cuando el doctor Hassan palpó el bulto en mi pecho y vio algo en la mamografía que no le gustó, todo se había movido muy rápido, demasiado rápido. Es cáncer, dije, no era una pregunta. Lo supe por la forma en que evitó mi mirada durante medio segundo antes de asentir. Carcinoma ductal invasivo, grado 2. Lo detectamos relativamente temprano,
lo cual es una buena noticia. ¿Buena noticia? Tenía 32 años. 32. Se suponía que estas cosas no pasaban a los 32. ¿Qué tan temprano? Mi voz sonaba ajena, como si viniera de muy lejos. Necesitaremos hacer más estudios para determinar si se ha extendido a los ganglios linfáticos. Pero basándonos en lo que vemos ahora, es estadio 2, tratable, con quimioterapia, cirugía y posiblemente radiación. Las tasas de supervivencia son muy altas. Quimioterapia, cirugía, radiación. Las palabras flotaban alrededor de mí como pájaros negros. ¿Cuándo empezamos?, pregunté, porque eso era lo que se suponía que debía preguntar. Sé fuerte, Martina. Sé valiente. Hay algo más que necesito discutir con usted, dijo el doctor Hassan, y algo en su expresión me hizo sentir aún más miedo. Antes de planear cualquier tratamiento, necesitamos hacer algunos exámenes adicionales. Es procedimiento estándar. Uno de ellos es una prueba de embarazo. No estoy embarazada, respondí automáticamente. Rashid y yo hemos sido cuidadosos. Él no quiere hijos todavía. Aún así, es necesario hacerla. La quimioterapia puede ser extremadamente dañina para un feto. No podemos proceder sin estar completamente seguros. Asentí, aturdida. Me tomaron sangre. Me hicieron más radiografías. Todo era un borrón de batas blancas y máquinas que zumbaban y luces fluorescentes que me lastimaban los ojos. 2 horas después, estaba de nuevo en el consultorio del doctor Hassan. Él tenía una expresión que no pude descifrar. Señora Al-Mansur, está embarazada, aproximadamente 8 semanas. El mundo se detuvo, literalmente se detuvo. Podía escuchar mi respiración, el tic-tac del reloj en la pared, el zumbido lejano del aire acondicionado, pero nada más existía. No es posible, susurré. Es definitivo. Los niveles de HCG son claros. Está esperando un bebé. Un bebé. El bebé que Rashid y yo habíamos estado evitando. El bebé que él decía que no era el momento correcto para tener. El bebé que ahora crecía dentro de mí mientras el cáncer también lo hacía. ¿Qué hago? Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin permiso. ¿Qué se supone que debo hacer? El doctor Hassan se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. Tiene opciones, señora Al-Mansur. Podemos proceder con el tratamiento de inmediato, pero eso significaría terminar el embarazo. La quimioterapia no es compatible con la gestación en las primeras etapas. O podemos esperar hasta el segundo trimestre, cuando el bebé esté más desarrollado y algunos tratamientos sean más seguros, aunque eso aumenta el riesgo de que el cáncer progrese. ¿Y si espero hasta que nazca el bebé? Su silencio fue respuesta suficiente. No lo recomendaría. 9 meses pueden hacer una diferencia significativa en un cáncer grado 2. Podría avanzar a estadio 3 o 4. Salí del consultorio con 2 sobres en mi bolsa. Uno con los resultados de la biopsia confirmando el cáncer. Otro con la prueba de embarazo positiva. 2 papeles que representaban vida y muerte, esperanza y terror, todo mezclado en una realidad imposible de procesar. En el auto, le dije a mi chofer que necesitaba un momento. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y llamé a Rashid. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba que me dijera que todo estaría bien, que enfrentaríamos esto juntos. Buzón de voz. Llamé de nuevo. Buzón de voz. Una tercera vez. ¿Qué quieres, Martina? Estoy en una reunión importante. Su voz sonaba irritada, molesta. Rashid, necesito verte. Ahora. Es urgente. Estoy ocupado. Lo que sea puede esperar hasta la noche. No puede esperar. Por favor. Es sobre mi salud. Hubo una pausa. Escuché voces de fondo. Una risa femenina. Mi estómago se contrajo. ¿Es grave? Sí. Otra pausa más larga. Está bien. Nos vemos en el palacio a las 8. Pero que sea rápido. Tengo una cena de negocios importante. Colgó antes de que pudiera responder. Miré el reloj. Eran las 6:30. 1 hora y media para preparar cómo le diría a mi esposo que tenía cáncer y que estaba embarazada. 1 hora y media para juntar el valor de enfrentar la conversación que cambiaría nuestras vidas para siempre. Le pedí al chofer que me llevara al palacio. Durante el trayecto intenté organizar mis pensamientos. ¿Cómo se le dice a alguien algo así? Hola, amor, tengo cáncer y estoy embarazada. Sorpresa. Sonaba absurdo incluso en mi mente. Pensé en mi mamá en Guadalajara. Ella había sobrevivido a un cáncer de colon hacía 10 años. Era una luchadora. Yo venía de una línea de luchadoras. Podía hacer esto. Teníamos que hacer esto. Cuando llegué al palacio, las luces estaban encendidas. El auto de Rashid ya estaba en la entrada. Llegó temprano. Eso era inusual.
Tal vez cuando le dije que era urgente, realmente le importó. Entré por la puerta principal y escuché voces en la sala. Voces, plural. Me detuve en seco cuando llegué a la entrada de la sala y vi quién estaba ahí. Rashid estaba sentado en el sofá, tan guapo como siempre con su traje oscuro y su cufilla perfectamente arreglada. Pero no estaba solo. Samira estaba sentada junto a él, muy junto a él. «Martina», dijo Rashid, poniéndose de pie. Su expresión era extraña, incómoda. «Llegas justo a tiempo. Samira y yo necesitamos hablar contigo». Algo frío me recorrió la espalda, la forma en que la dijo, Samira y yo, como una unidad. Como un equipo. «¿Qué está pasando?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Samira no me miraba. Tenía la vista fija en sus manos, que descansaban sobre su regazo, las mismas manos que habían sostenido las mías cuando lloré en su hombro después de cada pelea con Rashid, las mismas manos que habían preparado té para mí cuando me sentía sola en este país extraño. «Siéntate», dijo Rashid, señalando el sofá frente a ellos. «Prefiero estar de pie». «¿Qué está pasando?». Rashid intercambió una mirada con Samira. En ese momento, en ese terrible momento de claridad, lo supe. Lo supe todo antes de que él abriera la boca. «Martina, esto no es fácil de decir. Samira y yo hemos desarrollado sentimientos el uno por el otro. Nos hemos enamorado». Las palabras me golpearon como balas. «Una por una». «¿Qué?». Fue todo lo que pude decir. «Ha estado pasando desde hace meses», continuó Rashid, y tuvo la decencia de parecer avergonzado. «No lo planeamos. Simplemente sucedió. Trabajamos juntos. Pasamos mucho tiempo juntos y...». «Mientras yo estaba aquí», interrumpí, mi voz creciendo. «Mientras yo estaba en este palacio, siendo tu esposa, ustedes dos estaban...». «Lo siento», susurró Samira, finalmente levantando la vista. Tenía lágrimas en los ojos. «Lo siento muchísimo, Martina. Nunca quisimos lastimarte». «¿Nunca quisieron lastimarme?». Mi risa sonó histérica incluso a mis propios oídos. «¿Nunca quisieron lastimarme?». «Cálmate», ordenó Rashid, usando ese tono autoritario que yo había aprendido a odiar. «Sé que esto es difícil, pero somos adultos. Estas cosas pasan». «¿Estas cosas pasan? ¿Que mi esposo se acueste con mi mejor amiga simplemente pasa?». «He iniciado los trámites de divorcio», dijo Rashid, ignorando mi pregunta. «Mis abogados ya tienen los papeles preparados. Serás generosamente compensada. Por supuesto, no es mi intención dejarte sin nada». «¡Qué generoso!», escupí las palabras. «Una vez que el divorcio esté finalizado, Samira y yo nos casaremos. Ya he hablado con mi familia. ¿Están de acuerdo?». Por supuesto que estaban de acuerdo. Samira era palestina, musulmana. Yo era la extranjera mexicana que nunca fue realmente aceptada, la que aprendió árabe, pero siempre lo habló con acento, la que intentó vestirse apropiadamente pero nunca lo suficiente, la que nunca fue suficiente. «Tengo cáncer», dije de repente. Las palabras salieron de mi boca sin pensar. Rashid parpadeó. «¿Qué?». «Tengo cáncer, carcinoma ductal invasivo. Me lo diagnosticaron hoy. Por eso necesitaba verte». «Por eso dije que era urgente». Vi el shock en su rostro. Incluso Samira palideció. «Y estoy embarazada», continué, mi voz quebrándose. «De 8 semanas. Llevo a tu hijo dentro de mí». «Rashid». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rashid se dejó caer en el sofá, su rostro ahora completamente blanco. «Eso no cambia nada», dijo finalmente, pero su voz ya no sonaba tan segura. «¿Cómo que no cambia nada?», grité. «Estoy enferma, estoy embarazada, necesito tratamiento». «Entonces, recibe tratamiento. Te daré dinero para los mejores médicos, pero el divorcio procede». No podía creerlo. No podía creer que este fuera el hombre con quien me había casado, el hombre que me había prometido amor eterno bajo las estrellas del desierto. «En cuanto al embarazo», continuó Rashid, y me di cuenta de que había estado preparando este discurso, «lo más sensato sería terminarlo. Con tu condición, un embarazo solo complicará tu tratamiento». «¿Lo más sensato?», repetí, incrédula. «Rashid tiene razón», intervino Samira, y fue su voz la que finalmente me rompió. «Martina, tienes que pensar en tu salud primero». «¿Y tú qué sabes de pensar en mí?», le espeté. «¿Cuánto tiempo, Samira? ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi esposo? ¿Cuántas veces me mentiste en la cara mientras me decías que era tu mejor amiga?». Ella lloró, pero yo ya no sentía nada por esas lágrimas. 6 meses, admitió en voz baja. «Comenzó hace 6 meses. 6 meses. Medio año de mentiras. Medio año de traición. Medio año en el que yo le conté mis miedos, mis inseguridades sobre mi matrimonio, mientras ella ya estaba destruyéndolo desde adentro. Quiero que te vayas», le dije. «Ahora». «Martina».
«Vete». Samira se levantó, lanzándole una última mirada a Rashid, quien asintió. Ella salió de la sala, sus tacones repiqueteando en el mármol. La puerta principal se cerró detrás de ella. Me quedé a solas con el hombre que alguna vez amé más que a mi propia vida. «Los papeles del divorcio estarán listos mañana», dijo Rashid, evitando mi mirada. «Espero que los firmes sin hacer un escándalo. Sería mejor para todos». «¿Mejor para todos? ¿O mejor para ti?» «Para todos», repitió firmemente. «Te daré una compensación generosa, un departamento en cualquier ciudad que elijas, dinero suficiente para tu tratamiento y para vivir cómodamente. No quiero tu dinero. No seas tonta, Martina. Tienes cáncer, estás embarazada, aunque no deberías seguir con ese embarazo. Necesitas mi ayuda. Lo que necesito es a mi esposo». Las lágrimas finalmente comenzaron a caer. «Necesito al hombre que me prometió estar conmigo en las buenas y en las malas». «Ese hombre ya no existe», dijo Rashid, y por primera vez desde que lo conocí, vi algo parecido a la honestidad en sus ojos. «Tal vez nunca existió. Me casé contigo porque eras exótica, diferente, emocionante. Pero la novedad se desgasta, Martina. Y Samira, ella me entiende de una manera que tú nunca lo hiciste». Sus palabras fueron como ácido en mi corazón. «Tienes hasta el fin de semana para empacar tus cosas», continuó, ahora de pie y caminando hacia la puerta. «Después de eso, el personal te ayudará a mudarte. Mis abogados contactarán a los tuyos». «No tengo abogados». «Entonces consigue algunos. Te los puedo recomendar si quieres». Y con eso salió de la sala, dejándome sola en el palacio que había sido mi hogar, pero que ahora se sentía como una tumba dorada. Me dejé caer en el sofá donde momentos antes había estado sentado junto a mi mejor amiga, mi ex mejor amiga, junto a la mujer que me había traicionado de la manera más profunda posible. Coloqué mi mano sobre mi vientre, donde una vida minúscula crecía sin saber el caos en el que había llegado. Una vida que el padre quería que yo eliminara como si no fuera nada. El dolor en mi pecho palpitaba, recordándome que el cáncer no esperaría, que cada día que pasara sin tratamiento era un día más cerca de lo irreversible. Pero mientras estaba ahí sentada, en ese palacio vacío y frío, con 2 exámenes médicos en mi bolsa que confirmaban mi peor pesadilla, tomé una decisión. No iba a terminar mi embarazo, no iba a dejar que Rashid decidiera quién vivía y quién moría. Este bebé, esta pequeña vida que crecía dentro de mí, era lo único puro que me quedaba en medio de toda esta podredumbre. Iba a luchar por mi vida, por la vida de mi bebé, y lo haría sola si era necesario. No tenía idea de cómo, no tenía idea de si sobreviviría, pero mientras hubiera aliento en mis pulmones, no me rendiría. El reloj en la pared marcó las 10 de la noche. En 12 horas, mi vida había cambiado para siempre. Había perdido a mi esposo, a mi mejor amiga, mi hogar, mi seguridad, pero había ganado algo también: claridad. La claridad cruel y dolorosa de saber exactamente quién era yo cuando todo lo demás se había despojado. Era Martina, mexicana, luchadora, sobreviviente, y esta guerra apenas comenzaba. Los siguientes 3 días fueron un infierno en cámara lenta. Rashid no regresó al palacio, ni siquiera para recoger sus cosas. Envió a su asistente personal, un hombre llamado Khalid, que evitaba mi mirada como si yo fuera contagiosa. El personal de la casa cambió conmigo. No de manera obvia, pero lo sentía. Las sonrisas eran más breves. Las conversaciones se detenían cuando yo entraba a una habitación. Me di cuenta de que ya sabían. En el mundo de los empleados domésticos, los chismes viajan más rápido que la luz. Pasé esas noches sola en la habitación principal, incapaz de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Rashid y Samira juntos. Mi imaginación me torturaba con imágenes de ellos riendo, besándose, haciendo planes para un futuro que no me incluía. Un futuro donde yo era solo un obstáculo que superar. El viernes por la mañana, 3 días después de que mi mundo explotara, sonó el timbre del palacio. Aisha fue a abrir y regresó con un sobre grande color manila. «Para usted, señora», dijo, extendiéndome el sobre con algo que parecía lástima en sus ojos. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una gruesa pila de documentos legales, los papeles del divorcio. Todo estaba en árabe e inglés, lleno de términos legales que apenas podía procesar. Pero entendí lo esencial. Rashid Al-Mansur solicitaba la disolución inmediata del matrimonio por diferencias irreconciliables. Había una carta adjunta, escrita a mano con la elegante caligrafía de Rashid. «Martina, como acordamos, aquí están los papeles. He sido más que generoso en el acuerdo. Recibirás $2 millones como compensación, además de un departamento completamente pagado en la ciudad que elijas. También cubriré todos tus gastos médicos relacionados con tu condición. Lo único que pido es discreción.
No quiero escándalos públicos ni declaraciones dramáticas en redes sociales. Mantengamos esto civilizado. Firma los papeles y devuélvelos con mi abogado antes del lunes. Mientras más rápido terminemos esto, mejor para ambos. Rashid. Ni siquiera un "lo siento", ni un "te deseo lo mejor". Solo instrucciones frías de cómo proceder con la destrucción de nuestro matrimonio, como si estuviera cancelando una suscripción a una revista. $2 millones me estaba comprando, pagando por mi silencio, y probablemente limpiando su conciencia al mismo tiempo. Mira qué generoso fui con mi ex esposa enferma, diría a sus amigos. Le di todo lo que necesitaba. Arrojé los papeles al suelo. No iba a ser comprada, no iba a facilitarle esto. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido local. Señora Al-Mansur, una voz femenina profesional. Sí, habla Sarah Mitchell, del bufete Al-Hamdi y Asociados. Represento a su esposo en el proceso de divorcio. Solo llamo para confirmar que recibió los documentos. ¿Los recibí? Excelente. Necesitamos que los firme y nos los devuelva antes del lunes para proceder. ¿Y si no los firmo? Hubo una pausa breve. Señora Al-Mansur, le recomiendo encarecidamente que consulte con su propio abogado antes de tomar esa decisión. El acuerdo que mi cliente ofrece es extremadamente generoso dadas las circunstancias. ¿Dadas las circunstancias? Se refiere a las circunstancias en las que su cliente me engañó con mi mejor amiga mientras yo tenía cáncer. Otra pausa, más larga esta vez. Señora Al-Mansur, entiendo que esto es emocionalmente difícil, pero legalmente, en los Emiratos, el proceso de divorcio puede ser complicado para las esposas extranjeras. Mi cliente está ofreciéndole una salida digna y económicamente favorable. Le sugiero que la tome. La amenaza implícita era clara. Firma o las cosas se pondrán mucho peor. Voy a necesitar más tiempo, dije. El lunes es el plazo final. Después de eso, mi cliente procederá de otras maneras. Colgó. Me quedé sentada en el sofá de la sala, rodeada de lujo que ya no significaba nada. El palacio se sentía como una prisión dorada, hermosa pero sofocante. Cada rincón tenía recuerdos de una vida que pensé que era mía, pero que resultó ser una mentira cuidadosamente construida. Necesitaba salir, necesitaba aire. Le pedí a mi chofer que me llevara a la playa, a Jumeirah Beach, donde Rashid y yo habíamos ido en nuestra primera cita en Dubái, donde me había besado mientras el sol se ponía sobre el Golfo Pérsico y me había prometido que me amaría para siempre. Qué cruel es la memoria. Cómo nos tortura con momentos que pensamos que eran verdaderos, pero que tal vez nunca lo fueron. Caminé descalza por la arena, dejando que el agua tocara mis pies. Era media tarde y hacía un calor insoportable, pero no me importaba. El dolor físico era una distracción bienvenida del dolor emocional que amenazaba con ahogarme. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de un número que no había visto en días. Samira, Martina, por favor, necesitamos hablar. Sé que me odias y tienes todo el derecho, pero hay cosas que necesitas saber. Cosas sobre Rashid que no sabes. Por favor, por nuestra amistad. ¿Nuestra amistad? ¿Qué amistad? La amistad murió en el momento en que ella decidió meterse en mi cama conyugal. Pero había algo en ese mensaje. Cosas sobre Rashid que no sabes. ¿Qué más podía haber? ¿Más mentiras? ¿Más traiciones? Contra mi mejor juicio, respondí, ¿dónde? Su respuesta fue inmediata. El café de Deira, el que nunca visitamos. Nadie nos conoce ahí. En una hora. No debí ir. Cada parte racional de mi cerebro me gritaba que no fuera, pero la parte de mí que todavía necesitaba respuestas, que necesitaba entender cómo mi vida se había desmoronado tan completamente, esa parte ganó. Una hora después, estaba sentada en un pequeño café árabe en Deira, un vecindario menos glamuroso de Dubái, donde los expatriados árabes y asiáticos vivían sus vidas lejos de los rascacielos relucientes. Samira ya estaba ahí, en una mesa del rincón, con pañuelo en la cabeza y lentes oscuros como si estuviera escondiéndose. Y probablemente lo estaba. Me senté frente a ella sin decir palabra. Ella se quitó los lentes y vi que había estado llorando. Sus ojos estaban hinchados y rojos. Gracias por venir, dijo en voz baja. Tienes 5 minutos. Habla. Tomó aire profundamente. Rashid no va a casarse conmigo. De todas las cosas que esperaba que dijera, esa no estaba en la lista. ¿Qué? Me mintió. Nos mintió a las dos. Nunca tuvo intención de casarse conmigo. ¿De qué diablos estás hablando? Sus manos temblaban mientras sostenía su taza de té. Después de que te fuiste esa noche, después de que nos confrontaste, pensé que finalmente podríamos estar juntos, que habíamos superado el obstáculo más difícil, pero 2 días después, Rashid me dijo que había cambiado de opinión, que no podía casarse conmigo, que todo había sido un error. Me quedé mirándola, procesando sus palabras. Me usó Martina para llegar a ti, para destruir tu matrimonio, pero nunca me amó, nunca tuvo intención de estar conmigo.
¿Por qué?, pregunté, aunque ya comenzaba a ver la horrible imagen completa. ¿Por qué haría eso? Porque hay alguien más, una mujer árabe de una familia importante de Arabia Saudita. Su familia ha estado arreglando el matrimonio desde hace meses. Rashid necesitaba salir de su matrimonio contigo, de manera que no lo hiciera ver mal frente a su familia. No podía simplemente divorciarse de ti sin razón, especialmente después de solo 5 años. Pero si tú descubrías que él tenía una aventura, si tú eras la que se iba, él sería la víctima. Terminé la frase, sintiendo náusea. El pobre jeque, cuya esposa extranjera lo abandonó. Exactamente. Y yo fui lo suficientemente tonta como para creerle cuando dijo que me amaba. Cuando dijo que tú no lo entendías, pero que yo sí. Me manipuló con tal maestría que incluso ahora me cuesta creer que todo fue actuación. ¿Y esperas que sienta lástima por ti? Mi voz era fría. ¿Que te perdone porque tú también fuiste engañada? No, dijo rápidamente. No espero tu perdón. Lo que hice es imperdonable. Me acosté con tu esposo. Te mentí todos los días. Destruí nuestra amistad. No hay excusa para eso. Entonces, ¿por qué me lo cuentas? Porque necesitas saber quién es realmente Rashid. Necesitas saber que él planea destruirte completamente. Ya me está destruyendo. No, Martina. Esto va más allá del divorcio. Ayer escuché una conversación telefónica entre él y sus abogados. Están preparando documentos para declararte mentalmente inestable. Van a argumentar que el diagnóstico de cáncer te ha causado un colapso psicológico, que no estás en condiciones de tomar decisiones racionales. Mi sangre se heló. ¿Qué? Van a pelear los $2 millones que te ofreció. Dirán que fue un error ofrecerte tanto cuando estabas en un estado mental comprometido. Van a intentar dejarte con nada, Martina. Solo lo suficiente para que no sea un escándalo público. ¿Por qué? Ya ganó. Ya me quitó todo. ¿Por qué seguir? Porque estás embarazada de su hijo. Un hijo que él no quiere que exista. Un hijo que podría complicar su nuevo matrimonio. Que podría reclamar herencia. Que podría ser un recordatorio constante de ti. Él quiere que desaparezcas, Martina. Completamente. Me recargué en la silla, sintiendo como el mundo se volvía a inclinar bajo mis pies. Pensé que había tocado fondo. Pensé que no podía haber nada peor que el cáncer, el embarazo no deseado, la traición. Pero siempre hay algo peor. Tengo pruebas, continuó Samira, sacando un USB de su bolsa. Grabaciones de conversaciones, mensajes de texto, correos electrónicos, todo documentando sus planes. No solo contra ti, también hay información sobre tratos de negocios turbios, evasión fiscal, sobornos. Rashid no es el hombre de negocios honorable que aparenta ser. ¿Por qué me das esto? Porque a pesar de todo, a pesar de lo terrible que fui contigo, una parte de mí todavía te considera mi amiga, y porque Rashid me convirtió en su cómplice en cosas que ahora me dan vergüenza. Me usó para acceder a información confidencial en la compañía. Me hizo creer que éramos socios, pero yo solo era otra peón en su juego. Tomé el USB sintiendo su peso en mi mano. Era tan pequeño, pero contenía el potencial de destruir a Rashid de la misma manera que él me había destruido a mí. Hay algo más, dijo Samira, su voz casi un susurro. El departamento que te ofreció, el que supuestamente estará a tu nombre, ya está escriturado a nombre de su nueva prometida. El dinero que prometió para tu tratamiento ya lo transfirió a una cuenta offshore donde tú nunca podrás acceder a él. Todo es mentira, Martina. Cada promesa que te hizo en esos papeles de divorcio es falsa. Sentí una risa amarga subir por mi garganta. Y tú lo sabías, todo este tiempo lo sabías, y no dijiste nada hasta que él te descartó también. Sí, admitió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Soy una cobarde, soy egoísta. Solo vine a ti cuando ya no me servía protegerlo. Tienes razón en odiarme. Yo me odio a mí misma. Bien, dije, levantándome de la mesa. Al menos sabemos dónde estamos. Martina, me llamó cuando estaba a punto de irme. Pelea, pelea con todo lo que tienes. No dejes que él gane, no dejes que te convierta en otra víctima olvidada. No respondí. Simplemente salí del café, guardando el USB en mi bolsa junto con los papeles del divorcio y los resultados médicos que llevaba a todos lados como recordatorios constantes de mi nueva realidad. En el taxi de regreso, miré por la ventana las calles de Dubái pasando a toda velocidad. Esta ciudad me había dado todo y luego me lo había quitado. Me había prometido un cuento de hadas y me había entregado una pesadilla. Pero Samira tenía razón en algo. Tenía que pelear, no por Rashid, no siquiera por mí, sino por el bebé que crecía dentro de mí, por la vida inocente que no había pedido nacer en medio de este caos, pero que merecía una oportunidad. Cuando llegué al palacio, el sol se estaba poniendo,
El cielo estaba pintado de naranjas y rosas, hermoso e indiferente al drama humano que se desarrollaba bajo él. Aisha me abrió la puerta. Señora, el jeque dejó un mensaje. Dice que debe desocupar el palacio antes del domingo por la noche. Tiene hasta entonces para empacar sus pertenencias personales. Menos de 48 horas. Me estaba dando menos de 2 días para empacar 5 años de mi vida. Gracias, Aisha, dije, manteniendo la voz firme aunque por dentro estaba gritando. Subí las escaleras hacia nuestra habitación. Ex-habitación. Ya no era nuestra. Nunca lo fue realmente. Abrí el armario donde estaba toda mi ropa. Vestidos de diseñador que Rashid había comprado para mí. Joyas que me había regalado en cumpleaños y aniversarios. Zapatos que costaban más que el salario mensual de un maestro en México. Cosas, solo cosas, hermosas, caras, pero en última instancia vacías. Lo que me llevaría no cabría en maletas. El dolor, la traición, el miedo, la incertidumbre. Eso es lo que empacaba. Eso es lo que cargaría conmigo sin importar a dónde fuera. Pero también me llevaría algo más. Determinación, fuerza, la negativa absoluta a ser la víctima que Rashid quería que fuera. Inserté el USB que Samira me había dado en mi laptop. Pasé las siguientes 4 horas revisando archivos, viendo evidencia tras evidencia de los crímenes financieros de Rashid, escuchando grabaciones de él, hablando despectivamente de mí con sus abogados, leyendo mensajes donde planeaba cada paso de mi destrucción. En una de las grabaciones lo escuché decir: Martina es ingenua, firmará lo que le pongamos enfrente, y si no lo hace, la amenazamos con deportarla sin nada. Una mujer extranjera enferma de cáncer no tiene ningún poder aquí, es perfecta para manipular. Esas palabras me quemaron más que cualquier otra cosa. Perfecta para manipular. Así es como me veía. Como una presa fácil, pero se equivocaba. Saqué mi teléfono y busqué información sobre abogados en Dubái que se especializaban en derechos de mujeres en casos de divorcio. Encontré el nombre de una firma que había ganado varios casos de alto perfil. Haddad Legal Consultants. Su abogada principal era una mujer llamada Leila Haddad, emiratí, conocida por ser despiadada en la corte. Envié un correo esa misma noche, explicando mi situación brevemente y pidiendo una consulta urgente. La respuesta llegó a las 11 de la noche. Preséntese mañana a las 9 a.m. Traiga todos los documentos relevantes. No dormí esa noche. Me quedé despierta, organizando evidencia, preparando mi caso, escribiendo una cronología de todo lo que había pasado. Si iba a pelear, lo haría con inteligencia, con preparación. El cáncer palpitaba en mi pecho como un recordatorio constante del reloj que corría. El bebé en mi vientre, todavía demasiado pequeño para sentir, era otra razón para no rendirme. A las 5 de la mañana, con el primer llamado a la oración resonando desde la mezquita cercana, tomé una decisión final. No firmaría los papeles de divorcio, no desocuparía el palacio el domingo y no desaparecería silenciosamente como Rashid esperaba. Si él quería guerra, tendría guerra, y esta vez yo tenía las armas. La oficina de Leila Haddad estaba en el corazón del distrito financiero de Dubái, en el piso 30 de una torre de cristal que reflejaba el sol de la mañana como un espejo ardiente. Llegué 5 minutos antes de las 9, con una carpeta llena de documentos bajo el brazo y una determinación férrea que era lo único que me mantenía en pie. La recepcionista, una mujer emiratí joven, con hijab color marfil, me indicó que esperara. El área de recepción era elegante pero no ostentosa. Paredes color gris perla, muebles modernos y fotografías en blanco y negro de edificios icónicos de Dubái. Todo transmitía profesionalismo y seriedad. Señora Al-Mansur, la licenciada Haddad la verá ahora, anunció la recepcionista exactamente a las 9. Me condujeron a una oficina espaciosa con vista panorámica a Sheikh Zayed Road. Leila Haddad estaba de pie junto a la ventana, hablando por teléfono en árabe. Me hizo un gesto para que me sentara mientras terminaba su llamada. Era una mujer de unos 40 años, impecablemente vestida con un traje sastre negro y un hijab de seda del mismo color. Cuando colgó el teléfono y se volvió hacia mí, sus ojos oscuros me evaluaron con una intensidad que habría sido intimidante si no estuviera tan desesperada por ayuda. Señora Al-Mansur, dijo, extendiendo la mano. Su apretón fue firme, profesional. Leí su correo. Cuénteme todo. Y así lo hice. Le conté sobre mi matrimonio con Rashid, sobre los últimos meses de distancia creciente, sobre el diagnóstico de cáncer y el embarazo. Le hablé de Samira, de la traición, de la carta de divorcio con promesas que ahora sabía que eran falsas. Le mostré el USB que Samira me había dado y los papeles de divorcio que Rashid quería que firmara. Leila
escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, hubo un largo silencio mientras ella revisaba los documentos. ¿Sabe en qué se está metiendo?, preguntó finalmente, levantando la vista de los papeles. No del todo, pero sé que no puedo simplemente rendirme. Rashid Al-Mansur es un hombre muy poderoso. Tiene conexiones en el gobierno, en el sector empresarial, en todas partes. Pelear contra él será como pelear contra un sistema entero. Lo sé. Usted es extranjera. Eso la pone en una posición vulnerable legalmente. Los Emiratos han hecho grandes avances en derechos de las mujeres, pero en casos de divorcio, especialmente cuando hay tanta disparidad de poder, las cosas pueden complicarse. También lo sé. Leila se recargó en su silla, estudiándome. Pero tiene algo a su favor. Está embarazada y tiene evidencia de infidelidad y fraude financiero. Eso cambia las cosas. ¿Puede ayudarme? Puedo. La pregunta es, ¿qué quiere lograr? ¿Quiere venganza? ¿Justicia? ¿Compensación económica? Necesito saber cuál es su objetivo, porque eso determinará nuestra estrategia. Pensé en su pregunta. ¿Qué quería? Hace una semana habría dicho que quería mi matrimonio de vuelta. Quería que Rashid me amara otra vez, pero esa mujer ingenua había muerto en el momento en que vi a mi esposo sentado junto a mi mejor amiga, anunciándome que me estaban reemplazando. Quiero seguridad para mí y mi bebé, dije finalmente. Quiero los recursos para tratarme el cáncer sin depender de él, y quiero que pague por lo que ha hecho. No solo a mí, sino todas sus mentiras, sus fraudes, todo. Leila sonrió. No fue una sonrisa cálida, fue la sonrisa de un depredador que acababa de identificar a su presa. Entonces vamos a trabajar juntas, pero necesito que entienda algo. Esto va a ser brutal. Rashid intentará destruirla de todas las formas posibles. Cuestionará su salud mental, su idoneidad como madre, su carácter. Hará público cada error que haya cometido y usará su enfermedad contra usted. Que lo intente. Mis honorarios no son baratos. $50,000 de anticipo y un porcentaje de cualquier acuerdo que logremos. Sentí que el estómago se me caía. $50,000. No tenía ni cerca de esa cantidad. Rashid siempre había manejado las finanzas. Yo tenía acceso a tarjetas de crédito, pero él podría cancelarlas en cualquier momento. No tengo ese dinero, admití, sintiendo la humillación quemar mis mejillas. Leila asintió, como si lo hubiera esperado. ¿Tiene algún activo a su nombre? ¿Alguna propiedad? ¿Inversiones? ¿Algo? Nada. Todo está a nombre de Rashid. ¿Joyas? Pensé en mi armario lleno de joyas que Rashid me había regalado. Collares de diamantes, pulseras de oro, aretes de esmeraldas. Sí, tengo joyas. Muchas. Tráigalas. Podemos usarlas como garantía. Trabajaré con usted, señora Al-Mansur, porque creo en su caso, pero necesito algo que me asegure el pago. Asentí. Las traigo esta tarde. Bien. Mientras tanto, esto es lo que vamos a hacer. Presentaremos una contrademanda al divorcio. No solo vamos a pelear sus términos, vamos a pedir la nulidad del matrimonio basándonos en fraude. Argumentaremos que él la engañó desde el principio sobre sus intenciones. ¿Eso es posible? Es difícil, pero con la evidencia que tiene, podemos intentarlo. También vamos a solicitar una orden de manutención temporal que lo obligue a cubrir sus gastos médicos y de manutención durante el proceso. Y vamos a pedir custodia legal completa del bebé no nacido, lo que significa que él no podrá forzarla a terminar el embarazo. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. Además, continuó Leila, vamos a usar la información de ese USB. Presentaremos denuncias ante las autoridades pertinentes sobre sus actividades fraudulentas. Eso le dará una motivación muy fuerte para llegar a un acuerdo generoso con usted. ¿Eso no es chantaje? No es chantaje denunciar crímenes reales. Es justicia. La diferencia es que nosotros decidimos cuándo y cómo presentar esa información. Salí de la oficina de Leila sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en semanas. Tenía un plan, tenía una aliada, tenía una oportunidad de pelear. Pero primero necesitaba las joyas. Cuando regresé al palacio, todo estaba extrañamente silencioso. El personal se movía como fantasmas, evitando mi mirada. Me di cuenta de que probablemente habían recibido instrucciones de no interactuar conmigo más de lo necesario. Subí a la habitación y abrí mi joyero. Adentro había años de regalos de Rashid. Cada pieza venía con un recuerdo. El collar de diamantes que me dio en nuestro primer aniversario. Los aretes de perlas que me regaló cuando obtuve mi residencia permanente. La pulsera de rubíes de mi último cumpleaños, solo 2 meses atrás, cuando todavía fingía que me amaba. Tomé cada pieza y la coloqué en una bolsa de terciopelo. No sentí nostalgia, no sentí pena. Estas joyas nunca fueron realmente mías. Fueron grilletes dorados, regalos diseñados para distraerme de la jaula en la que vivía. Estaba cerrando el joyero cuando escuché pasos en el pasillo. La puerta se abrió sin que nadie tocara.
Rashid estaba ahí, se veía cansado, con ojeras y barba de 2 días. Por un segundo, solo un segundo, vi al hombre del que me había enamorado, pero luego abrió la boca. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Su voz era fría, controlada, pero podía ver la ira bajo la superficie. Empacando, como me ordenaste. No me refiero a eso. ¿Contrataste a Leila Haddad? Ah, ya se había enterado. Por supuesto que sí. En Dubái, las noticias viajan rápido, especialmente en círculos legales. Sí, contraté a la mejor abogada de divorcios de la ciudad. ¿Algún problema con eso? Estás cometiendo un error, Martina. Un error muy grande. El error fue confiar en ti. Rashid entró a la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Algo en su lenguaje corporal me puso nerviosa. No tenía miedo de que me lastimara físicamente. Nunca había sido violento, pero había una amenaza en su postura que no había visto antes. Leila Haddad es una perra que odia a los hombres. Toma casos imposibles solo para destruir familias. Qué interesante descripción para una mujer que simplemente hace su trabajo defendiendo a otras mujeres. Ella va a llenarte la cabeza de ideas ridículas. Te va a hacer creer que puedes ganar algo aquí. Pero no puedes, Martina. Yo tengo todo el poder, todo el dinero, todas las conexiones. ¿Y qué tengo yo? Cáncer, un embarazo no deseado, y pronto, nada más. Sus palabras fueron como un puñetazo al estómago, pero me negué a dejar que me viera débil. También tengo esto, dije, sacando una copia del USB de mi bolsa. Toda la evidencia de tus fraudes financieros, tus sobornos, tus tratos turbios. ¿Cuántos años de prisión crees que te den por evasión fiscal en los Emiratos, Rashid? ¿Por soborno a funcionarios públicos? Su rostro palideció. Samira, siseó. Esa perra traidora. Ah, entonces sabes de dónde vino. Interesante que no niegues lo que contiene. Esa información fue obtenida ilegalmente. No puede usarse en corte. Tal vez no en corte, pero puede usarse en la prensa. Imagina los titulares. Prominente jeque implicado en fraude millonario. Estoy segura de que tu nueva prometida saudí y su familia estarán encantados. No te atreverías. Ponme a prueba. Nos miramos en silencio, como dos gladiadores evaluando al oponente. Podía ver el cálculo en sus ojos. Estaba recalculando, reevaluando. Yo ya no era la esposa sumisa que aceptaba lo que le daban. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Compensación justa, manutención para el bebé, cobertura total de mis gastos médicos, sin condiciones ni trucos, y custodia completa. Eso es ridículo. Estás pidiendo millones. Estoy pidiendo lo que es justo, lo que merezco después de 5 años de ser tu esposa, de dejar mi carrera, mi país, mi vida para estar contigo. Te di una vida de lujo. Viviste mejor que la mayoría de la gente podría soñar. Me diste una jaula dorada y me hiciste creer que era amor. Rashid caminó hacia la ventana, mirando el jardín impecable del palacio. Cuando habló de nuevo, su voz era diferente, más suave, casi triste. Realmente te amé, ¿sabes? Al principio, eras tan diferente a todas las mujeres que había conocido, tan genuina, tan real, pero la novedad pasó. Sí, admitió, la novedad pasó. Y me di cuenta de que vivir con alguien es diferente a enamorarse de alguien. Nuestras diferencias culturales, la presión de mi familia, tu negativa a adaptarte completamente, mi negativa a adaptarme, aprendí árabe, aprendí a vestirme apropiadamente, dejé de enseñar lo que amaba para ser la esposa perfecta. ¿Qué más querías que hiciera? Querías que dejara de ser yo. Querías que me convirtiera en una versión de mí que encajara perfectamente en tu mundo sin causar ondas. Pero yo no soy una muñeca que puedes moldear, Rashid. No, dijo, volteándose para mirarme. No lo eres. Y tal vez ese fue el problema desde el principio. Hubo honestidad en esas palabras. Una honestidad brutal que de alguna manera dolía más que todas sus mentiras. Nos equivocamos al casarnos, continué. Los dos lo sabemos, pero eso no te da derecho a destruirme ahora. No estoy tratando de destruirte. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué llamas a planear declararme mentalmente inestable? ¿A robarme la compensación que prometiste? ¿A intentar forzarme a abortar? Estás enferma, Martina. Ese bebé complicará tu tratamiento. Estoy pensando en tu supervivencia. No, estás pensando en tu conveniencia. Ese bebé es inconveniente para tu nuevo matrimonio, para tu imagen perfecta. Así que quieres que desaparezca, igual que yo. No negó nada. Su silencio fue confirmación suficiente. Voy a darte una última oportunidad, dijo finalmente. Firma los papeles. Toma el dinero que ofrecí originalmente, más $1 millón extra por el bebé. Termina el embarazo,
trata tu cáncer y todos seguimos adelante. ¿Y si no lo hago? Entonces esto se pondrá feo, muy feo. Y no solo para ti, tu familia en México, tu madre. Sería una pena que su visa de visita fuera negada la próxima vez que quiera venir a verte. Sería terrible si tuviera problemas al cruzar fronteras internacionales. La amenaza era clara. Me estaba diciendo que no solo iría tras de mí, sino tras mi familia también. Eres un monstruo, susurré. Soy un hombre protegiendo sus intereses. Hay una diferencia. No, no la hay. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Tienes hasta el lunes para decidir. Después de eso, mis abogados procederán sin piedad. Y Martina, créeme cuando te digo que puedo hacer tu vida un infierno de maneras que ni siquiera has imaginado. Salió, cerrando la puerta con un clic suave que sonó como el cerrojo de una prisión. Me dejé caer en la cama, con las manos temblando. Por primera vez, el verdadero peso de lo que estaba enfrentando me golpeó. No era solo un divorcio complicado, era guerra contra un hombre que tenía recursos ilimitados y ningún escrúpulo. Mi teléfono sonó. Era mi mamá en Guadalajara, haciendo su llamada semanal. «Mija, ¿cómo estás? Hace días que no sé de ti». Su voz cálida, llena de amor, casi me hace llorar. Pero me contuve. No podía preocuparla. No todavía. No cuando Rashid acababa de amenazarla indirectamente. «Estoy bien, mamá. Solo ocupada». «¿Y Rashid? ¿Cómo está tu esposo?» «Está bien. Oye, mamá, no vengas a visitarme en los próximos meses, ¿ok? Las cosas están un poco complicadas aquí con el trabajo de Rashid. ¿Estás segura que todo está bien? Suenas extraña. Todo está perfecto. Te quiero. Te llamo pronto». Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Odiaba mentirle, pero no tenía opción. Si Rashid cumplía sus amenazas y mi mamá venía a Dubái, podría quedar atrapada en medio de todo esto. Esa noche, sola en el palacio que pronto ya no sería mi hogar, tomé una decisión. No iba a esperar hasta el lunes para responder a Rashid. No iba a dejar que él controlara el cronograma. Al día siguiente, Leila y yo presentaríamos nuestra contrademanda y entregaríamos copias de la evidencia del USB a las autoridades pertinentes. Si Rashid quería guerra, la tendría. Pero esta vez, el primer golpe sería mío. Me acosté con una mano sobre mi vientre, donde mi bebé crecía, todavía protegido de todo el caos del mundo exterior. «Vamos a sobrevivir esto», le susurré a la vida dentro de mí. «Te lo prometo. No sé cómo, pero lo haremos». El dolor en mi pecho palpitaba, recordándome que el cáncer no esperaba por dramas humanos. Necesitaba comenzar tratamiento pronto, muy pronto. Pero primero, necesitaba asegurarme de que tendría los recursos para hacerlo. Y eso significaba ganar esta batalla legal, o al menos no perderla completamente. El lunes por la mañana, Leila y yo presentamos nuestra contrademanda. Los papeles fueron entregados a los abogados de Rashid a las 9 en punto. A las 9:15, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Llamadas de números desconocidos que no contesté. Mensajes de texto amenazantes de personas que decían ser amigos de Rashid, advirtiendo que estaba cometiendo un error. A las 10, Rashid apareció en la oficina de Leila sin cita previa. Desde la sala de conferencias donde estábamos revisando documentos, escuché su voz elevada en la recepción, exigiendo vernos. Leila salió a hablar con él, serena como siempre, y regresó 5 minutos después. «Dice que quiere negociar», informó, sentándose frente a mí, «que todo esto es innecesario y que podemos llegar a un acuerdo civilizado». «¿Qué le dijiste?» «Que toda comunicación debe ser a través de abogados y que si vuelve a acercarse a ti sin supervisión legal, solicitaré una orden de restricción». Me sentí protegida por primera vez en semanas. Leila no solo era mi abogada, estaba siendo mi escudo contra un hombre que había controlado cada aspecto de mi vida durante 5 años. «Hay algo más», continuó Leila, sacando su iPad. «Las autoridades han recibido la información del USB. Ya comenzó una investigación preliminar sobre las finanzas de Rashid. No es oficial todavía, pero sí están revisando. ¿Cuánto tiempo tomará? Estas cosas son lentas, especialmente cuando involucran a personas con influencia. Pero el solo hecho de que haya una investigación nos da poder de negociación». Pasamos el resto del día en reuniones, documentando todo, preparando estrategias, anticipando movimientos. A las 6 de la tarde estaba exhausta. El dolor en mi pecho había empeorado, una punzada constante que ya no podía ignorar. «Necesitas comenzar tratamiento», dijo Leila, notando cómo me tocaba el pecho inconscientemente. «¿Has visto a tu oncólogo? Tengo cita mañana para discutir opciones. ¿Quieres que te acompañe?» Su oferta me sorprendió.
¿Harías eso? Eres mi clienta. Y contrario a lo que Rashid cree, no odio a los hombres. Simplemente creo que las mujeres merecen justicia. Además, añadió con una pequeña sonrisa, necesito que estés viva para ganar este caso. Al día siguiente, Leila me acompañó al hospital. El doctor Hassan nos recibió en su consultorio con una expresión grave. Señora Al-Mansur, no puedo enfatizar suficientemente lo urgente que es su situación. El cáncer es agresivo. Cada semana que pasa sin tratamiento reduce sus probabilidades de supervivencia. Lo entiendo, pero también estoy embarazada, lo cual complica todo exponencialmente. Tenemos 3 opciones. Primera, terminar el embarazo ahora y comenzar quimioterapia agresiva de inmediato. Es la opción con mayores probabilidades de supervivencia para usted. Segunda, esperar hasta que el bebé sea viable, aproximadamente semana 24, y entonces hacer una cesárea de emergencia seguida de tratamiento completo. Esto reduce significativamente sus probabilidades. Tercera, llevar el embarazo a término y comenzar tratamiento después. Debo advertirle que esta opción es extremadamente riesgosa y no se la recomiendo. ¿Qué tan riesgosa es la segunda opción? El cáncer podría progresar a estadio 3 o 4 en ese tiempo. Podríamos estar hablando de metástasis a otros órganos. Su tasa de supervivencia a 5 años bajaría del 80% a menos del 50%. Sentí que el aire salía de mis pulmones. 50%. Una posibilidad de morir, de que mi bebé quedara sin madre antes de conocerla. Hay tratamientos que podemos iniciar durante el embarazo, continuó el doctor Hassan. Quimioterapia en el segundo trimestre es más suave, menos efectiva, pero puede retrasar la progresión del cáncer sin dañar al bebé. ¿Y los riesgos para el bebé? Aumentan. Parto prematuro, bajo peso al nacer, posibles complicaciones. Pero muchos bebés nacen saludables después de que sus madres reciben quimioterapia durante el embarazo. Miré a Leila, que había escuchado todo en silencio. Es tu decisión, dijo suavemente. Nadie puede tomarla por ti. Pensé en Rashid, en cómo él había querido que tomara la decisión fácil de terminar el embarazo. Pensé en todas las veces que me había hecho sentir que mis deseos no importaban, que sus necesidades siempre eran prioridad. Esta era mi vida, mi cuerpo, mi bebé. Opción 2, dije firmemente. Comenzamos quimioterapia en el segundo trimestre. Intentamos salvar ambas vidas. El doctor Hassan asintió. Entonces tenemos que actuar rápido. Está en la semana 9 ahora. En 5 semanas más podemos comenzar el tratamiento. Mientras tanto, haremos monitoreos semanales para asegurarnos de que el cáncer no progrese demasiado rápido. ¿Cuánto costará todo esto? Con el seguro de su esposo. No tengo acceso a su seguro, interrumpí. Necesito saber el costo completo sin seguro. Dr. Hassan intercambió una mirada con su asistente. Aproximadamente $500,000 para el tratamiento completo. Quimioterapia, cirugía, radiación, seguimiento, cuidado prenatal de alto riesgo, parto por cesárea probablemente prematuro con cuidados intensivos neonatales. $500,000. No tenía ni una fracción de eso. Leila puso su mano sobre la mía. Lo conseguiremos. Es parte de lo que estamos peleando en el divorcio. Pero ambas sabíamos que los procesos legales toman tiempo, y yo no tenía tiempo. Los siguientes días fueron un torbellino de citas médicas y reuniones legales. Rashid intentó contactarme directamente 3 veces más, todas bloqueadas por Leila. Sus abogados presentaron una contrademanda, alegando que yo era una cazafortunas que se había casado con él solo por dinero y que mi embarazo era un intento de extorsión. La palabra extorsión me enfermó, como si llevar al hijo de tu esposo fuera un crimen. El jueves de esa semana recibí una llamada de un número de Guadalajara. Era mi hermana menor, Sofía. Martina, ¿qué diablos está pasando? Su voz sonaba frenética. Mamá recibió una llamada de la embajada diciendo que hay problemas con su visa, que podría ser revocada. Mi sangre se heló. Rashid había cumplido su amenaza. ¿Qué tipo de problemas? No lo saben, solo que está bajo revisión. Martina, mamá está desesperada. Tiene planeado visitarte en 3 meses. ¿Esto tiene que ver con Rashid? No podía seguir mintiéndole a mi familia. Rashid y yo nos estamos divorciando, dije finalmente. Y él está usando su influencia para presionarme. ¿Divorciando? ¿Por qué no nos dijiste? Porque es complicado. Muy complicado. ¿Qué tan complicado? Tomé aire profundo. Tengo cáncer, estoy embarazada y Rashid me engañó con mi mejor amiga y ahora quiere que desaparezca sin hacer ruido. El silencio del otro lado de la línea fue absoluto. Dios mío, susurró finalmente Sofía. Martina, ¿por qué no nos dijiste? Podríamos ayudarte. ¿Cómo? Rashid es demasiado poderoso y no quiero que ustedes se involucren y salgan lastimadas. Eres nuestra hermana, por supuesto que nos involucramos. Voy a hablar con mamá.
No, no le digas nada todavía, no hasta que sepa más, es demasiado tarde. Ella ya sospecha que algo anda mal. Martina, no puedes enfrentar esto sola. Pero eso era exactamente lo que estaba haciendo, enfrentándolo sola, porque no tenía otra opción. Esa noche, sola en un hotel donde me había mudado después de que Rashid me echara del palacio, me senté en la cama y finalmente permití que todo me alcanzara. El miedo, el dolor, la incertidumbre, todo lo que había estado manteniendo a raya con pura determinación. Lloré por el matrimonio que había perdido, por la amiga que me había traicionado, por la vida que había planeado y que nunca existiría. Lloré por mi bebé, quien merecía nacer en un mundo más amable. Lloré por mí misma, por la mujer que había sido tan ingenua de creer en cuentos de hadas. Mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Soy Samira, sé que me odias y tienes razón en hacerlo, pero necesito advertirte. Rashid está planeando algo. Escuché a sus abogados hablar sobre declararte no apta para cuidar a un bebé. Van a usar tu cáncer como evidencia de que no puedes ser madre. Por favor, ten cuidado. ¿Por qué me seguía advirtiendo? ¿Culpa? ¿Algo de la amistad que compartimos todavía vivía en ella? No le respondí. No tenía nada que decirle. Al día siguiente, en mi monitoreo semanal con el Dr. Hassan, recibí noticias que necesitaba desesperadamente. El cáncer no ha progresado significativamente, anunció, estudiando las imágenes. Eso es muy bueno. Significa que podemos esperar un poco más antes de comenzar tratamiento sin riesgo inmediato. ¿Cuánto tiempo? Idealmente hasta la semana 14. Entonces podemos comenzar quimioterapia modificada que sea más segura para el bebé. 5 semanas más. Tenía 5 semanas para resolver mi situación legal, asegurar financiamiento para mi tratamiento y preparar todo para el camino que tenía por delante. Leila tenía noticias también. La investigación sobre Rashid está avanzando más rápido de lo esperado. Encontraron discrepancias significativas en sus declaraciones de impuestos. Nada definitivo todavía, pero lo suficiente para asustarlo. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que está dispuesto a negociar. Sus abogados pidieron una reunión. Quieren llegar a un acuerdo antes de que esto llegue a los tribunales. ¿Qué están ofreciendo? $5 millones, custodia compartida del bebé, cobertura total de gastos médicos. 5 millones. Era más de lo que originalmente había ofrecido. Pero custodia compartida significaba que Rashid tendría control sobre mi hijo. Podría usarlo para manipularme por el resto de mi vida. ¿Qué recomiendas? Que contraofertemos. 7 millones. Custodia completa para ti con régimen de visitas supervisadas para él. Y una cláusula que garantice que nunca podrá cuestionar tu capacidad como madre basándose en tu condición médica. ¿Aceptará eso? Si la investigación sigue avanzando, sí. Su reputación vale más para él que 7 millones de dólares. Las negociaciones tomaron 2 semanas. 2 semanas de reuniones tensgal, argumentos acalorados, amenazas veladas. Rashid intentó cada truco. Decirle a mi familia que yo estaba teniendo un colapso mental, contactar a mi antiguo empleador en México con historias falsas sobre mi partida, incluso intentar que el hospital cuestionara mi capacidad para tomar decisiones médicas. Pero Leila contraatacó cada movimiento. Documentó cada mentira, cada intento de manipulación, cada táctica sucia. Y la investigación sobre las finanzas de Rashid seguía creciendo, descubriendo cada vez más irregularidades. Finalmente, en la semana 13 de mi embarazo, llegamos a un acuerdo. 6 millones de dólares. Custodia completa para mí. Régimen de visitas que Rashid podría ejercer si lo deseaba, pero sin obligación. Cobertura total de todos mis gastos médicos, presentes y futuros relacionados con el cáncer. Y una cláusula de no agresión. Él no podría usar mi condición médica contra mí, y yo no publicaría la evidencia de sus fraudes mientras él cumpliera con los términos del acuerdo. Necesita firmar hoy, dijo Leila, colocando los documentos frente a mí. Si espera, él podría cambiar de opinión. Mis manos temblaban mientras tomaba la pluma. 6 millones de dólares no compensaban 5 años de mi vida. No sanaban la traición, no borraban el dolor, pero era suficiente para sobrevivir, para darle a mi bebé una vida digna, para luchar contra el cáncer con los mejores médicos. Firmé. Una semana después, comenzó la quimioterapia. La primera sesión fue en un centro oncológico privado de lujo, pagado con el dinero del acuerdo. Leila me acompañó, sosteniendo mi mano mientras la enfermera insertaba la vía intravenosa. ¿Tienes miedo?, preguntó. Aterrada, admití, pero más aterrada de no luchar. El líquido comenzó a fluir hacia mis venas. Frío al principio, luego una sensación extraña que no podía describir. Veneno diseñado para matar células. Esperaba que matara las correctas. «Tu bebé es fuerte», dijo la enfermera, notando mi mano sobre mi vientre, que ahora mostraba una pequeña curva.
Los bebés son más resilientes de lo que creemos. En las semanas siguientes, mi vida se convirtió en un ciclo de tratamientos y recuperación. La quimioterapia me dejaba exhausta, con náuseas constantes que se mezclaban con las náuseas del embarazo. Perdí peso cuando debería estar ganándolo. Mi cabello comenzó a caerse en mechones, hasta que un día me miré en el espejo y decidí rasurarme la cabeza completamente. La mujer que me miraba desde el espejo era irreconocible, calva, delgada, con ojeras profundas, pero sus ojos tenían una fuerza que nunca había visto antes. Soy una guerrera, me dije a mi reflejo. Soy una sobreviviente. Mi familia finalmente vino a visitarme. Mi mamá, Sofía, mi hermano menor Carlos. Cuando me vieron, mamá rompió en llanto. Mija, ¿por qué no nos dijiste? Porque tenía que hacer esto yo primero. Tenía que demostrarme a mí misma que podía. Se quedaron 3 semanas, cuidándome entre tratamientos, preparando comida mexicana que era lo único que podía retener en el estómago, contándome chistes para hacerme reír cuando el dolor era insoportable. Ese Rashid es un desgraciado, declaró Carlos un día. Dame su dirección y le parto la cara. Ya lo castigué de la mejor manera, respondí. Le quité su dinero y su control. Para un hombre como él, eso duele más que cualquier golpe. En mi semana 24 de embarazo, durante un ultrasonido de rutina, la técnica sonrió. ¿Quieres saber el sexo? Miré la pantalla, donde mi bebé se movía, completamente ajeno al caos del mundo exterior. Sí, es una niña, una hija, mi hija. ¿Ya tiene nombre?, preguntó la técnica. Pensé en todo lo que había pasado, en la oscuridad que había enfrentado y la luz que había encontrado al final. Esperanza, dije. Se llamará Esperanza, porque eso era lo que me había mantenido viva, lo que me mantenía luchando día tras día. Esperanza de que esto terminaría, esperanza de que sobreviviríamos, esperanza de que la vida podría ser hermosa otra vez. Es perfecto, dijo Leila, quien también había venido al ultrasonido. Esperanza Al-Mansur. No, la corregí. Esperanza Martínez, mi apellido, mi hija. Los tratamientos continuaron. 4 ciclos de quimioterapia modificada. Cada uno me dejaba más débil que el anterior. Hubo días en que no podía levantarme de la cama, días en que el dolor era tan intenso que deseaba rendirme. Pero entonces sentía a Esperanza moverse dentro de mí. Una patadita, un puñetazo suave, su forma de decirme, sigo aquí, mamá, sigue luchando, y lo hacía. El doctor Hassan monitoreaba ambas, a mí y a mi hija, con cuidado obsesivo. El cáncer no ha progresado, anunciaba en cada revisión, como si fuera un milagro, y tal vez lo era. En mi semana 32, 8 meses después de que todo comenzara, recibí una llamada inesperada. Era Samira. Martina, solo quería que supieras, Rashid se casó con la mujer saudí. La boda fue ayer. ¿Por qué me dices esto? Porque pensé que querrías saber. ¿Y por qué? Porque lo siento. Sé que ya lo dije, pero lo siento muchísimo. Lo que hice fue imperdonable. Tienes razón, lo fue. ¿Alguna vez podrás perdonarme? Pensé en su pregunta, en la amiga que había sido, en la traidora en que se había convertido. No lo sé, dije honestamente. Tal vez algún día, pero no hoy, no todavía. Lo entiendo, solo cuídate y cuida a esa bebé. Colgó. No sentí dolor al saber que Rashid se había casado. No sentí celos ni tristeza. Sentí nada. Él ya no era parte de mi vida. Era solo el hombre que me dio a Esperanza. Nada más. 2 semanas después, a las 3 de la mañana, mi fuente se rompió. El dolor llegó en oleadas, cada una más intensa que la anterior. Me aferré al barandal de la cama del hospital mientras la enfermera monitoreaba los signos vitales de Esperanza. 34 semanas. No era el término completo, pero el doctor Hassan había dicho que era lo suficientemente avanzado como para que ella tuviera buenas probabilidades. Buenas probabilidades se había convertido en mi mantra. En los últimos 8 meses había vivido de probabilidades, porcentajes, estadísticas que determinaban si viviría o moriría, si mi hija nacería sana o no. La dilatación va bien, anunció el doctor Hassan, entrando a la habitación con su equipo. Pero el ritmo cardíaco del bebé está mostrando signos de estrés. Vamos a preparar quirófano para cesárea de emergencia. ¿Está bien? ¿Esperanza está bien? Mi voz sonaba desesperada incluso a mis propios oídos. Está luchando, igual que su mamá, pero vamos a sacarla ahora. Todo sucedió muy rápido después de eso. Me trasladaron al quirófano, me pusieron anestesia epidural, colocaron una cortina para que no pudiera ver. Sentí presión, tironeo, movimientos que sabía que estaban pasando, pero que no podía sentir completamente. Y entonces, un llanto, débil, pero ahí, el llanto de mi hija. «Es una peleadora», dijo una de las enfermeras, y escuché movimiento rápido, pasos apresurados. «¿Puedo verla?», pregunté,
tratando de levantar la cabeza. En un momento, el equipo neonatal la está estabilizando. Parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Finalmente, trajeron a una pequeña criatura envuelta en mantas blancas. Era tan pequeña, tan frágil. Su piel tenía un tono rosado azulado y su carita estaba arrugada en una expresión de furia que me hizo sonreír a pesar de todo. «Hola, Esperanza», susurré, tocando su manita diminuta. Sus dedos se cerraron alrededor de mi dedo índice con una fuerza sorprendente. «Ya estás aquí, ya estamos juntas. Pesa 2 kilos 100 gramos», informó la neonatóloga. «Pequeña, pero sus pulmones están respondiendo bien. La llevaremos a la UCIM para observación, pero sus signos vitales son estables». Se la llevaron antes de que pudiera protestar, dejándome en el quirófano mientras el doctor Hassan terminaba la cirugía. Me sentí vacía, literalmente vacía. Durante 8 meses, Esperanza había estado dentro de mí, su presencia constante mi recordatorio de por qué seguía luchando. Ahora ella estaba en otro lugar, en manos de extraños, y yo no podía protegerla. «Lo hizo muy bien, señora Martínez», dijo el doctor Hassan. Había insistido en que me llamara por mi apellido de soltera, no por el de Rashid. Ahora viene la parte más difícil. Tenía razón. Con Esperanza nacida, ya no había razón para posponer el tratamiento agresivo. 2 días después de dar a luz, mientras mi hija estaba en la UCIN luchando por ganar peso y regular su temperatura, yo estaba en el quirófano otra vez, esta vez para una mastectomía radical. Desperté sin mi seno izquierdo. El vendaje era voluminoso y el dolor era diferente al dolor del parto. Este era un dolor de pérdida, de algo arrebatado de mi cuerpo. «El patólogo examinará el tejido», explicó el doctor Hassan cuando vine a visitarme. «Sabremos en unos días si logramos extirpar todo el cáncer o si necesitaremos radiación adicional». Los días siguientes fueron un borrón de dolor, medicamentos y visitas breves a la UCIN, donde Esperanza dormía en su incubadora, conectada a monitores y sondas. No podía cargarla todavía, no con mis heridas quirúrgicas tan frescas. Solo podía meter mi mano en la incubadora y tocar su piel suave, susurrarle que su mamá estaba aquí, que no la abandonaría. Leila visitaba diariamente, trayendo actualizaciones legales que yo apenas podía procesar a través de la neblina de medicamentos y agotamiento. «Rashid ha estado cumpliendo con los pagos», informaba. «El dinero del tratamiento está llegando puntualmente». ¿Ha preguntado por Esperanza? No. No sé por qué esa respuesta me dolió. Esperanza era su hija también. Pero supongo que para él, ella solo era un recordatorio inconveniente de un matrimonio que quería olvidar. Mi familia volvió. Mamá prácticamente se mudó al hospital, dividiéndose entre cuidarme a mí y sentarse junto a la incubadora de Esperanza, rezando rosarios interminables. «Es igualita a ti cuando naciste», decía, con lágrimas en los ojos. Pequeña, pero fuerte, peleadora. 10 días después del nacimiento, me dieron los resultados del patólogo. El doctor Hassan entró a mi habitación con una expresión que no pude leer. «Encontramos células cancerosas en 2 de los ganglios linfáticos que extirpamos», dijo sin preámbulos, lo que significa que el cáncer había comenzado a extenderse. Sentí como si me hubieran golpeado. ¿Qué significa eso? Significa que necesitamos tratamiento adicional, más quimioterapia, esta vez la versión completa y agresiva, y radiación. 30 sesiones durante 6 semanas. ¿Cuáles son mis probabilidades ahora? Con el tratamiento completo, todavía estamos hablando de una tasa de supervivencia a 5 años del 70%. Es bueno, Martina. No es lo que esperábamos, pero sigue siendo bueno. 70%. Había bajado del 80%. 10 puntos porcentuales representaban vidas, futuros, momentos que podría no llegar a ver. ¿Cuándo empezamos? En 2 semanas. Necesitas sanar de la cirugía primero. Esas 2 semanas fueron las más preciosas de mi vida. Esperanza salió de la UCIN al 5º día y la trasladaron a una habitación regular donde finalmente pude cargarla. Era tan pequeña que cabía en la longitud de mi antebrazo. Sus ojos, cuando los abría, eran oscuros y alertas, como si estuviera estudiando el mundo que la había recibido de manera tan turbulenta. «Mira qué fuerte eres», le susurraba mientras la amamantaba. Había sido un desafío, con mi cuerpo devastado por la cirugía y los medicamentos, pero las enfermeras me habían ayudado a establecer la lactancia. «Vas a necesitar esa fuerza, mi amor, porque tu mamá tiene que ausentarse un poco más para ponerse bien». Mamá se quedaría con Esperanza mientras yo comenzaba el siguiente round de tratamiento. Habíamos rentado un departamento cerca del hospital, usando el dinero del acuerdo. No era el palacio, pero era nuestro, un lugar donde podíamos sanar
sanar juntas. La quimioterapia agresiva fue exactamente eso, agresiva. Me devastó de maneras que el tratamiento modificado durante el embarazo nunca lo había hecho. Vomitaba hasta que no quedaba nada en mi estómago. Mi piel se volvió gris. Perdí las pestañas, las cejas, hasta el vello de los brazos. Mi cuerpo era un campo de batalla y estaba perdiendo territorio cada día, pero seguía viva. La radiación comenzó cuando completé el tercer ciclo de quimio. 30 sesiones, una cada día de lunes a viernes durante 6 semanas. Me tatuaron pequeños puntos en la piel para marcar dónde apuntar la radiación. Cada sesión duraba solo minutos, pero me dejaba tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Esperanza crecía mientras yo me marchitaba. Ganaba peso, sus mejillas se redondeaban. Comenzaba a enfocar la mirada y a sonreír. Sonrisas que yo me perdía porque estaba demasiado enferma para visitarla algunos días. «Estás peleando por ella», me recordaba mamá en los días oscuros cuando yo quería rendirme. Cada tratamiento es otro día que llegarás a ver, otro cumpleaños, otro primer paso, otro «te amo, mamá». 4 meses después del nacimiento de Esperanza, terminé el último tratamiento. Sonó una campanita en el centro de oncología, una tradición para los pacientes que completaban su protocolo. Leila estaba ahí y mamá con Esperanza en brazos. Incluso Sofía había volado desde México para la ocasión. «Lo lograste», dijo Leila, abrazándome cuidadosamente, consciente de lo frágil que estaba mi cuerpo. «Terminaste». Pero terminar el tratamiento no significaba estar curada. Significaba esperar. Pruebas cada 3 meses para ver si el cáncer regresaba. Vivir con la espada de Damocles sobre mi cabeza, preguntándome si cada dolor, cada fatiga inusual era el cáncer volviendo. Los primeros meses después del tratamiento fueron los más difíciles. Mi cuerpo estaba destrozado. Pesaba 15 kilos menos que antes del diagnóstico. La cicatriz en mi pecho era un recordatorio constante de lo que había perdido. Y la fatiga era tan profunda que algunos días no podía levantarme para cargar a mi propia hija. Pero poco a poco, milímetro a milímetro, comencé a sanar. Mi cabello empezó a crecer otra vez, primero como pelusa de bebé, luego más grueso, en rizos que nunca había tenido antes. Cabello de quimio, lo llamaban las otras sobrevivientes en el grupo de apoyo al que había comenzado a asistir. Es diferente, pero sigue siendo tuyo. Recuperé peso. Lentamente, mi cuerpo comenzó a sentirse como mío otra vez, aunque transformado, cicatrizado, diferente. Y Esperanza. Mi Esperanza floreció. A los 6 meses, se sentaba sola. A los 8, balbuceaba. A los 10, dijo mamá. Y lloré tanto que ella se asustó y comenzó a llorar también. «Perdón, mi amor», le dije, besando sus lágrimas. Son lágrimas felices, las más felices que he llorado en mi vida. 1 año después del diagnóstico, tuve mi primera revisión post-tratamiento. El doctor Hassan ordenó una batería completa de pruebas: análisis de sangre, mamografía del seno derecho, resonancia magnética, tomografía. La espera por los resultados fue agonizante. Una semana en la que apenas dormí, imaginando escenarios, preparándome mentalmente para oír que el cáncer había regresado. Cuando finalmente me senté en su oficina, con Leila a mi lado sosteniéndome la mano porque mamá se había quedado con Esperanza, el doctor Hassan sonrió. «Remisión completa», anunció. «No hay evidencia de enfermedad. Las pruebas están limpias». No escuché nada después de eso, solo esas palabras mágicas. «Remisión completa». No significa que esté curada, continuó el doctor Hassan. Los primeros 5 años son críticos, pero por ahora está libre de cáncer. Salí de esa oficina sintiendo como si pudiera volar. Llamé a mamá inmediatamente. «Mamá, estoy limpia. Las pruebas están limpias». Su grito de alegría fue tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. La escuché gritar la noticia a Sofía, quien también gritó. Al fondo, escuché el balbuceo confundido de Esperanza, preguntándose por qué todos estaban tan emocionados. Esa noche, con Esperanza dormida en mi pecho, me permití finalmente creer que tal vez, solo tal vez, tendríamos un futuro juntas, que vería su primer día de escuela, su graduación, su boda, todos los momentos que pensé que perdería. «Te lo prometí», le susurré a mi hija dormida. «Te prometí que sobreviviríamos», y lo hicimos. Los meses siguientes trajeron más sanación, no solo física, sino emocional. Comencé terapia para procesar todo el trauma.
el diagnóstico, la traición, el divorcio, el tratamiento. Una terapeuta emiratí, llamada Dr. Amira, me ayudó a desenredar la maraña de emociones que había estado reprimiendo. Has sobrevivido a algo extraordinario, me dijo en una sesión. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Ahora necesitas aprender a vivir otra vez. Tenía razón. Había estado en modo supervivencia durante tanto tiempo que había olvidado cómo simplemente existir, cómo disfrutar momentos pequeños, cómo planear un futuro. Comencé a hacer pequeñas cosas por mí misma. Me uní a un grupo de lectura. Comencé a pintar, algo que nunca había hecho, pero que me ayudaba a procesar emociones que no tenía palabras para expresar. Llevaba a Esperanza al parque y la miraba explorar el mundo con asombro infantil. Y lentamente, muy lentamente, comencé a perdonarme a mí misma por haber sido ingenua, por haber confiado en las personas equivocadas, por todas las señales de alerta que había ignorado en mi matrimonio. No fue tu culpa, me repetía la doctora Mira. Amar a alguien completamente no es una debilidad. Rashid te traicionó, Samira te traicionó, pero tú no hiciste nada malo al confiar. Esperanza cumplió 1 año en un día soleado de noviembre. Organicé una pequeña fiesta en nuestro departamento. Mamá, Sofía, Leila, algunas madres que había conocido en el grupo de apoyo de cáncer y sus hijos. Nada lujoso, solo pastel, globos y risas. Esperanza, con su vestidito rosa y una diadema ridículamente grande, estaba fascinada con el pastel. Metió ambas manos en él y se lo untó por toda la cara, provocando carcajadas de todos. Definitivamente es tu hija, rió Leila, valiente y sin miedo a ensuciarse. Mientras veía a mi hija destruir felizmente su pastel de cumpleaños, rodeada de personas que nos amaban, me di cuenta de algo. Había reconstruido mi vida. No era la vida que había imaginado cuando me casé con Rashid. Era mejor, era real, era mía. Esa noche, después de que todos se fueron y Esperanza estaba dormida, me paré frente al espejo. Mi cabello había crecido hasta los hombros en rizos suaves. Todavía estaba delgada, pero había recuperado algo de músculo. La cicatriz en mi pecho era visible, pero ya no me avergonzaba. Era evidencia de que había luchado y ganado. Soy Martina, me dije a mi reflejo, sobreviviente de cáncer, madre, luchadora, y estoy viva. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de un número que había bloqueado hacía meses, pero que de alguna manera había encontrado otra forma de contactarme. Rashid. Escuché que terminaste el tratamiento. Me alegro de que estés bien. ¿Cómo está la niña? Miré el mensaje durante largo rato. 1 año atrás, habría respondido con ira, con dolor, con todas las palabras envenenadas que había guardado, pero ahora solo sentía indiferencia. No respondí. Simplemente borré el mensaje y bloqueé el nuevo número. Rashid ya no era parte de mi historia. Era solo un capítulo que había cerrado. La historia que ahora estaba escribiendo era sobre Esperanza y yo, sobre reconstrucción y renacimiento, sobre encontrar luz después de la oscuridad más profunda. Y esa historia apenas comenzaba. 3 años después, estaba parada en la terraza de nuestro nuevo departamento en Dubái Marina, viendo el atardecer pintar el cielo de naranjas y rosas. Esperanza, ahora una niña de 4 años, con energía inagotable y mi misma determinación, jugaba con sus bloques en la sala detrás de mí. «Mami, mira mi castillo», gritó en español. Le había enseñado ambos idiomas, español e inglés. Era su herencia, su conexión con México, con la familia que la amaba al otro lado del océano. «Es hermoso, mi amor», respondí, volteando para admirar su creación tambaleante de bloques multicolores. Habían sido 3 años de transformación, 3 años desde que terminé el tratamiento, 3 años de revisiones médicas cada 3 meses que gradualmente se espaciaron a cada 6 meses. Y cada vez, las palabras mágicas, sin evidencia de enfermedad. Ya no vivía con miedo constante a que el cáncer regresara. Oh, el miedo todavía estaba ahí, un susurro en el fondo de mi mente cada vez que sentía un dolor extraño o una fatiga inusual. Pero había aprendido a vivir con él, a no dejar que controlara mi vida. Mi cuerpo llevaba las marcas de la batalla, la cicatriz en mi pecho, el cabello que nunca volvió exactamente como era antes, la sensibilidad en las yemas de los dedos, que era un efecto secundario permanente de la quimioterapia. Pero también había ganado cosas, una fortaleza que nunca supe que tenía, una perspectiva sobre lo que realmente importaba en la vida y una apreciación profunda por cada día ordinario. Había hecho algo más también, algo que nunca imaginé hacer. Volví a enseñar, no en una escuela internacional lujosa como
antes, sino en un centro comunitario que ofrecía clases gratuitas de español a trabajadores migrantes y expatriados. 3 veces por semana enseñaba a grupos pequeños y se sentía como recuperar una parte de mí que había perdido cuando me casé con Rashid. Eres buena en esto, me había dicho Fátima, una de mis estudiantes, después de una clase. Era una mujer yemení que trabajaba como empleada doméstica y que estaba aprendiendo español porque soñaba con mudarse a Argentina algún día. Haces que aprender sea alegre, no asustador. Sus palabras me llenaron de un orgullo que ninguna joya cara o cena en restaurantes elegantes me había dado jamás. Esto era lo que significaba vivir con propósito. El dinero del acuerdo de divorcio había sido invertido sabiamente con la ayuda de Leila, quien se había convertido en más que mi abogada. Era mi amiga, mi confidente, mi hermana elegida. El dinero crecía en inversiones seguras, asegurando el futuro de Esperanza, su educación, todo lo que necesitaría. Yo vivía modestamente de los intereses y de mi pequeño salario de maestra. No necesitaba más. Las posesiones materiales que una vez pensé que importaban ahora me parecían vacías. «Mami, ¿cuándo viene abuela?», preguntó Esperanza, interrumpiendo mis pensamientos. «Mañana, mi amor. Abuela viene mañana con la tía Sofía». Era su visita anual. Mamá venía cada año, a veces por semanas, a veces por meses. La amenaza de Rashid sobre su visa nunca se materializó después del acuerdo. Era otra de sus tácticas de intimidación que se evaporó cuando ya no tenía poder sobre mí. Mi teléfono sonó. Era Leila. «¿Cómo está mi ahijada favorita?», preguntó con tono alegre. «Construyendo castillos y destruyéndolos. El ciclo usual. Perfecto. Oye, ¿estás sentada?». Algo en su tono me puso alerta. «¿Qué pasó?». Rashid me contactó. Mi estómago se apretó. En 3 años, él había mantenido distancia. Pagaba la manutención puntualmente a través de transferencias automáticas, pero nunca había ejercido su derecho de visita. Nunca había preguntado por Esperanza. Era como si nosotras no existiéramos para él. «¿Qué quiere?». «Quiere conocer a Esperanza». El silencio que siguió fue pesado. «¿Por qué ahora?», pregunté finalmente. Su matrimonio con la mujer saudí terminó, sin hijos. Aparentemente, ella no podía tener hijos, y él no quiso adoptar. El divorcio fue hace 6 meses. ¿Y ahora se acuerda de que tiene una hija? Eso parece. Dice que ha estado en terapia, trabajando en sí mismo, que se arrepiente de cómo manejó todo. Quiere una oportunidad de ser parte de la vida de Esperanza. Sentí una ira antigua burbujar en mi pecho. Esperanza tiene 4 años. Ha vivido toda su vida sin él. No puede simplemente aparecer ahora porque su otro plan no funcionó. Lo sé. Y legalmente, tú tienes custodia completa. No tiene que verlo si no quieres. Pero pensé que deberías saberlo. Después de colgar, me quedé en la terraza por largo rato, mirando las luces de la ciudad encendiéndose una por una mientras oscurecía. Parte de mí quería decir que no inmediatamente, proteger a Esperanza de un hombre que la había rechazado desde antes de nacer. Pero otra parte, la parte que había crecido a través del sufrimiento, entendía algo. Esperanza merecía tomar sus propias decisiones eventualmente, y yo no podía dejar que mi dolor dictara su vida. Esa noche, después de acostar a Esperanza, llamé a mi terapeuta, la doctora Amira, aunque ya no iba a sesiones regulares. El hecho de que esté considerando esto muestra cuánto has sanado, me dijo después de escuchar toda la historia. Hace 3 años, habrías dicho que no sin pensarlo. ¿Entonces crees que debería dejar que la vea? Creo que debes pensar en lo que es mejor para Esperanza, no en castigar a Rashid, y tal vez, solo tal vez, darle una oportunidad supervisada de conocer a su hija. Si resulta ser un mal padre, al menos intentaste. Si resulta que ha cambiado genuinamente, Esperanza gana un padre. Pasé una semana pensándolo. Le pregunté a mamá, quien sorprendentemente dijo: «Mija, el perdón no es para él, es para ti, para liberarte del peso de la ira». Le pregunté a Leila, quien dijo: «Haz lo que te dé paz». Finalmente, tomé una decisión. Le dije a Leila que Rashid podría conocer a Esperanza, pero con condiciones. Sería en un lugar neutral, con mi presencia, por 1 hora máximo. Si Esperanza se sentía incómoda en cualquier momento, terminaríamos la visita. Y esto no garantizaba nada más. Sería un encuentro único para ver cómo iban las cosas. El día llegó 2 semanas después. Habíamos quedado de vernos en un parque infantil público en Jumeirah, un lugar lleno de familias y niños, donde Esperanza se sentiría cómoda. Vestía a Esperanza con su vestido favorito, uno color amarillo con girasoles bordados. Ella no sabía quién era el hombre que íbamos a conocer. Le había dicho simplemente que era alguien que quería conocerla. «¿Es tu amigo, mami?», preguntó mientras la peinaba. «Es alguien importante», respondí, evitando la pregunta. «Rashid»,
Ya estaba ahí cuando llegamos. Lo reconocí inmediatamente, aunque se veía diferente, más delgado, con canas en las sienes que no tenía antes. Vestía casual, jeans y una camisa de lino blanca, no el traje de diseñador que siempre usaba. Se puso de pie cuando nos vio, y la expresión en su rostro cuando vio a Esperanza fue indescifrable. Asombro, tal vez, o arrepentimiento. «Martina», dijo en voz baja, «gracias por venir». Asentí, colocando protectoramente mi mano en el hombro de Esperanza. «Esperanza», dije suavemente, arrodillándome a su nivel. «Este señor se llama Rashid. Él es tu papá biológico». Los ojos de Esperanza se agrandaron. Habíamos tenido conversaciones sobre cómo ella tenía un papá que no vivía con nosotras, preparándola para este momento eventual, pero conocerlo era diferente. «Hola», dijo tímidamente, escondiéndose parcialmente detrás de mi pierna. «Hola, Esperanza», respondió Rashid, y su voz se quebró ligeramente. Se arrodilló también, poniéndose a su altura. «Es un placer conocerte finalmente». Los siguientes 60 minutos fueron extraños y tensos. Rashid intentaba conectar con Esperanza, haciéndole preguntas sobre sus juguetes favoritos, sus dibujos animados. Ella respondía en monosílabos, todavía cautelosa, pero cuando él le ofreció empujarla en los columpios, ella aceptó. Y mientras la empujaba suavemente, más y más alto con cada impulso, escuché su risa. Esa risa pura e inocente que era mi sonido favorito en el mundo. Verlos juntos provocó emociones complicadas en mí. Ira porque él había desperdiciado 4 años. Tristeza por lo que podría haber sido. Pero también, sorprendentemente, algo parecido a la paz. Cuando terminó la hora, Rashid se arrodilló frente a Esperanza una última vez. «Gracias por dejarme jugar contigo hoy», le dijo. «Espero que podamos hacerlo de nuevo pronto». «¿Me vas a empujar en los columpios otra vez?», preguntó ella. «Si tu mamá dice que está bien, me encantaría». Esperanza me miró, sus ojos oscuros buscando guía. Asentí lentamente. Después de que Esperanza se fue corriendo a jugar en el tobogán, Rashid se volvió hacia mí. «Ella es hermosa», dijo. «Se parece a ti. Tiene tu nariz», respondí, sorprendiéndome a mí misma al reconocerlo. «Martina, tenías razón sobre todo, sobre mí, sobre cómo te traté. He pasado los últimos 2 años en terapia intensiva, tratando de entender por qué hice lo que hice. No tengo excusas, solo explicaciones, y ni siquiera sé si son suficientes. ¿Por qué ahora?», pregunté. «¿Por qué después de todo este tiempo? Porque finalmente estoy listo. Antes no lo estaba. Estaba demasiado perdido en mi ego, en mi imagen, en lo que se suponía que debía ser mi vida. Perdí mi segundo matrimonio por las mismas razones que perdí el nuestro. Y me di cuenta de que el problema no eran las mujeres en mi vida, era yo. Reconocer eso es un paso, pero no cambia el pasado. Lo sé, y no espero perdón. Solo una oportunidad de conocer a mi hija, de ser parte de su vida de alguna manera, si tú lo permites». Miré a Esperanza, quien ahora estaba haciendo amigos con otro niño en el tobogán. «Si vas a estar en su vida», dije lentamente, «tienes que comprometerte. Nada de aparecer y desaparecer cuando te convenga. Ella no es un accesorio para tu redención personal. Es una niña que merece estabilidad. Lo entiendo. Y si alguna vez, la lastimas de la manera que me lastimaste a mí, te lo juro que no lo haré», interrumpió. «Martina, sé que no tengo derecho a pedirte que confíes en mí, pero te doy mi palabra de que haré todo lo posible por ser el padre que ella merece». No sé si le creí completamente. La confianza se gana con acciones, no con palabras, pero vi algo en sus ojos que no había visto antes. Humildad genuina. En los meses siguientes, Rashid vio a Esperanza una vez al mes, siempre en lugares públicos, siempre con mi presencia al principio. Gradualmente, cuando vi que era consistente y que Esperanza realmente disfrutaba su tiempo con él, permití visitas sin supervisión por algunas horas. No era una reconciliación. Rashid y yo nunca seríamos amigos, pero habíamos llegado a un entendimiento mutuo. Ambos amábamos a Esperanza y haríamos lo mejor para ella. Un día, 6 meses después de ese primer encuentro, Esperanza corrió hacia mí después de una visita con Rashid con un dibujo en la mano. «Mira, mami, dibujé nuestra familia», dijo orgullosa. Miré el dibujo. Ahí estaba yo, con mi cabello rizado y una sonrisa grande. Ahí estaba ella, pequeña en el medio sosteniendo mi mano. Y ahí, al otro lado, estaba Rashid, también sosteniendo su mano. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que había dibujado sobre nosotros. Un sol grande y brillante con rayos que nos tocaban a todos. «¿Qué es esto?», pregunté, señalando el sol. «Es el amor», dijo simplemente. «Abuela dice que el amor es como el sol, nos calienta a todos». Tenía razón, el amor venía en muchas formas. No tenía que ser romántico para ser real, no tenía que ser perfecto para ser válido. Esa noche,
Mientras acostaba a Esperanza, ella me hizo una pregunta que había estado esperando. Mami, ¿por qué tú y papá no viven juntos? Me quedé sentada en el borde de su cama por un momento, eligiendo mis palabras cuidadosamente. A veces, mi amor, dos personas se aman pero no son buenas viviendo juntas. Tu papá y yo éramos así, pero eso no significa que no te amemos a ti. Tú eres lo mejor que salió de nuestro tiempo juntos. ¿Estás triste por no estar con tu papá? No, cariño. Ya no estoy triste. Estoy feliz con nuestra vida, contigo. ¿Tú estás triste? Esperanza pensó por un momento, su carita seria en la penumbra de su habitación iluminada solo por su lámpara de noche con forma de estrella. No, decidió finalmente, porque te tengo a ti, y a abuela, y a tía Sofía, y a tía Leila, y ahora también tengo a papá. Tengo mucha gente. Sí, mi amor, tienes mucha gente que te ama. Después de que se durmió, salí a la terraza con una taza de té. El aire nocturno era fresco, inusual para Dubái. Miré las estrellas, apenas visibles a través de la contaminación lumínica de la ciudad. Pensé en todo el camino que había recorrido. Desde aquella mañana, hace 4 años, cuando recibí 2 noticias devastadoras que cambiaron mi vida para siempre. El cáncer que me había robado tanto, pero también me había enseñado tanto. La traición que me destruyó, pero que finalmente me liberó de una vida que no era realmente mía. Si pudiera volver atrás y cambiar algo, ¿lo haría? La respuesta me sorprendió. No, porque ese camino, por doloroso que fue, me trajo aquí. Me convirtió en la mujer que era ahora. Me dio a esperanza. Me enseñó mi propia fuerza, mi capacidad de sobrevivir lo inimaginable. No cambiaría nada. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Samira. Habían pasado meses desde la última vez que tuvo noticias de ella. Vi a Esperanza con Rashid hoy en el mall. Es hermosa, Martina. Y te vi a ti también, de lejos. Te ves radiante. Me alegro por ti. Todavía espero que algún día podamos hablar, pero entiendo si nunca estás lista. Solo quería que supieras que pienso en ti a menudo y que lamento todo cada día. Leí el mensaje varias veces. Hace 1 año lo habría borrado sin responder. Hace 2 años habría respondido con ira. Pero ahora estaba cansada de cargar odio. Respondí, gracias por el mensaje. No estoy lista para una amistad. Puede que nunca lo esté, pero te perdono. No por ti, sino por mí. Porque cargar ese peso ya no me sirve. Cuídate, Samira. Envié el mensaje y sentí como algo se aflojaba en mi pecho. Como si una cuerda que había estado apretada por años finalmente se soltara. Perdón no significaba olvido, no significaba reconciliación, significaba liberación. Soltar el veneno que había estado guardando y que solo me estaba lastimando a mí. Una semana después, tuve mi revisión de 4 años con el doctor Hassan. Estas citas siempre me ponían nerviosa, sin importar cuántas veces salieran limpias. Todo se ve bien, anunció después de revisar mis estudios. 4 años sin recurrencia. Las probabilidades de que el cáncer regrese después de 5 años son mínimas. Estás casi en la línea de meta, Martina. Casi en la línea de meta. 1 año más y podría decir oficialmente que había vencido al cáncer. ¿Cómo te sientes?, preguntó el doctor Hassan, cerrando mi expediente. Fuerte, respondí. Y era verdad. Me sentía más fuerte que nunca en mi vida. Al salir del hospital, decidí caminar en lugar de tomar taxi. Era un día hermoso, con una brisa poco común que hacía el calor tolerable. Caminé por las calles de Dubái, esta ciudad que había sido testigo de mi mayor dolor y mi mayor triunfo. Pasé por el palacio donde una vez viví. Las puertas estaban cerradas, como siempre. Me pregunté si Rashid todavía vivía ahí o si había vendido la propiedad después de su segundo divorcio. No importaba realmente. Seguí caminando hasta llegar a la playa donde Rashid y yo habíamos tenido nuestra primera cita en Dubái. Me quité los zapatos y caminé por la arena, dejando que el agua tocara mis pies. Una pareja joven pasó corriendo, riendo, persiguiéndose mutuamente. Me recordaron a Rashid y a mí hace años, cuando todo era nuevo y emocionante y yo creía en finales felices de cuentos de hadas. Ahora sabía que los finales felices no se parecen a los cuentos de hadas. Son más complicados, más matizados, más reales. Mi final feliz no era un príncipe que me rescatara, era yo rescatándome a mí misma. Era mi hija, sana y feliz y amada. Era mi cuerpo, cicatrizado pero funcionando, vivo a pesar de todo. Era la paz que había encontrado después de la tormenta. Ese fin de semana, mamá, Sofía y yo llevamos a Esperanza al desierto. Rentamos un jeep y condujimos hasta las dunas, lejos de la ciudad. Instalamos una manta y un picnic mientras Esperanza corría por la arena, sus risas llevadas por el viento. «Mira qué lejos has llegado, mija», dijo mamá,
tomando mi mano. Estoy tan orgullosa de ti. No podría haberlo hecho sin ti, mamá. Sí podrías. Eres más fuerte de lo que nunca imaginaste. Siempre lo fuiste. Solo necesitabas descubrirlo. Mientras el sol se ponía sobre las dunas, pintando el desierto de rojos y dorados, me di cuenta de que mamá tenía razón. La fuerza siempre estuvo ahí. El cáncer, la traición, el divorcio. Todas esas cosas solo me forzaron a encontrarla. ¿En qué piensas?, preguntó Sofía, sentándose junto a mí. En lo diferente que es mi vida de lo que imaginé hace 5 años. ¿Mejor o peor? Miré a Esperanza, quien ahora estaba intentando escalar una duna pequeña, cayendo y levantándose, riendo cada vez. Diferente, respondí finalmente, pero también mío, completamente mío, y eso lo hace perfecto. La noche cayó sobre el desierto y las estrellas aparecieron, más brillantes de lo que nunca se veían en la ciudad. Esperanza se quedó dormida en mis brazos, exhausta de jugar. La cargué de vuelta al jeep, su peso pequeño y precioso contra mi pecho, mi milagro, mi razón de haber luchado tan duro. Te amo, le susurré, más de lo que las palabras pueden expresar. En el camino de regreso a la ciudad, con las luces de Dubái apareciendo gradualmente en el horizonte, pensé en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Había perdido un matrimonio basado en mentiras. Había ganado claridad sobre quién era realmente. Había perdido un seno y mechones de cabello. Había ganado cicatrices que contaban la historia de mi supervivencia. Había perdido una amistad que resultó ser frágil. Había ganado nuevas amistades basadas en verdad y apoyo mutuo. Había perdido la ingenuidad. Había ganado sabiduría. No cambiaría nada, porque cada pérdida me llevó a una ganancia mayor. Cada final fue un comienzo disfrazado. Soy Martina, 36 años, sobreviviente de cáncer, madre soltera, maestra, luchadora. Hace 4 años, un jeque me abandonó cuando más lo necesitaba. Me dejó sola, enferma, embarazada, traicionada. Pensó que me estaba destruyendo, pero lo que no sabía era que me estaba liberando. De las cenizas de ese matrimonio, de esa traición, de esa enfermedad, resurgí como algo nuevo, algo más fuerte, algo inquebrantable. Ya no soy la mujer que busca validación en el amor de un hombre. Soy la mujer que se salvó a sí misma y a su hija, que enfrentó la muerte y eligió la vida, que transformó el dolor en propósito. Esta es mi historia. No termina con un beso o un anillo de diamantes o vivieron felices para siempre. Termina conmigo, parada en mi propia fuerza, con mi hija en brazos, mirando hacia un futuro que yo misma creé. Y eso es el final más feliz que pude haber escrito. Si la historia de Martina te tocó el corazón, déjame un comentario contándome, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Has enfrentado alguna traición que te hizo más fuerte? Comparte este video con alguien que necesite recordar su propia fuerza. Suscríbete y activa la campanita porque cada semana traigo historias que te harán sentir, reflexionar y creer en el poder de la resiliencia humana. Recuerda, a veces las peores tormentas nos convierten en las versiones más poderosas de nosotros mismos. Nos vemos en la próxima historia.